Bienvenidos a Preparar el Mate con J y M y los Millennials. Vamos a conocer más de Dios a través de una ronda de mates con preguntas y pensamientos diarios que nos conectarán directamente con lo que Dios dice en su palabra. Hola, buenas noches y bienvenidos a Preparar el Mate y el Mate con J y M y los Millennials. Le paso el mate a Ara. Ahí lo agarro. Bueno, sí, en este tiempo de alabanza, de adoración que estamos hablando, a mí me surgieron algunas cuestiones, ¿no? Vimos pasajes de Apocalipsis que son profundos, o vemos, por ejemplo, a un Juan tratando de describir un montón de cosas aún inexistentes de su época con cuestiones cotidianas, ¿no? Y en uno de los programas anteriores, Emily había dicho esto de que esto, si solo la adoración se corresponde a la música, Jesús no tenía ese perfil desarrollado. Y con Juan me pasa exactamente lo mismo. Él vio y tuvo una revelación increíble del cielo, de un montón de detalles y cosas que solamente Dios las pudo revelar. ¿Y cómo es esto, no? De decir, no era músico, no tenía ese perfil, de hecho no tenía nada que ver. Y sin embargo, tenía una conexión, una intimidad, tenía una relación con Dios que lo llevó a que se le sean reveladas cosas aún que ni nosotros todavía hemos visto. Así que, bueno, eso me quedó como decir, qué loco, ¿no? O sea, y acá la música no figura, pero sí volvemos a esto del adiestramiento y de la conexión íntima con Dios. Y le paso el mate a Luqui. Gracias, Sara. No, a mí me llama la atención esto de los elementos que hay, ¿no? Y se mencionan las arpas en más de un pasaje, y me imagino que son elementos como otros de la época, bajados a la mente de una persona de la época. Ya las cosas que se revelan, justamente revelaciones, te vuelan la cabeza, son tremendas. Y hay que hacerlas entender con los elementos de la época, ¿no? Y me imagino que si hoy nos estarían revelando esas cosas, dirían en vez de arpas, no sé, guitarras eléctricas o, ¿no? Qué sé yo, en vez de la copa... Sintetizadores. Claro, todo esto. Pero bueno, no dejemos de entender cuáles son los elementos para la adoración, para acercarnos con una adoración genuina, ¿sí?, al Señor. Y mencionábamos estos 3 elementos en el último programa, que son, a ver si me ayudan entre todos. A ver quién dice el primero. Oración. Ser agradecidos. Oración, agradecidos, ¿y qué más? La música. Alabanza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y Y yo tengo un elemento más, un cuarto elemento. El girasol siempre mira al sol. Para mí el cuarto elemento de la adoración es fijar mi mirada en Jesús. Como el girasol mira al sol, aun cuando está nublado, el girasol lo busca al sol. Es maravilloso ver los campos de girasol, como esta flor siempre se dirige hacia donde está el sol. Del mismo modo, nuestras vidas tienen que mirar a Jesús siempre. Y para mí eso es un modo de adoración, porque dice que fijemos nuestros ojos en Jesús y que pongamos nuestra vista en las cosas eternas y no en las temporales. Y mirar a Jesús y no desviarnos y no tentarnos con otras cosas es también un acto de adoración y un estilo de vida. Y voy a dar un ejemplo muy cotidiano, muy frecuente para que lo entendamos bien. La pareja que no tiene relaciones prematrimoniales porque quiere agradar a Dios y quiere recibir todas las bendiciones de Dios y no solo algunas. Eso es un acto de adoración también. El negarse a un placer carnal por buscar un bien mayor y una bendición mayor es también poner nuestra vista en Jesús, fijar nuestros ojos en Jesús y en las cosas que no son temporales, sino eternas. Y eso también es adoración. Ese es el cuarto elemento, fijar mis ojos en Jesús. Entonces repetimos los 4. El primero era la música. Es la primera que menciona
Apocalipsis 5, que eran arpas y cantos. El segundo era la oración. Oración. El incienso, que son las oraciones de los justos. El tercero era la acción de gracias. Y el cuarto es fijar los ojos en Jesús. Fijar nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Sabes, Marta? Que eso... Oh, qué lindo. Eso responde un poco a algo que yo iba a comentar de una duda que me quedó de uno de los pasajes que leímos, de Apocalipsis 15, sí, que dice, lo vuelvo a leer, 15:2, vi también algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Junto a ese mar, y acá está, estaban de pie los que habían vencido a la bestia, los que no aceptaron ser marcados con el número de su nombre, ni habían adorado a su estatua. Y me llevaba a pensar en esto. Entonces nuestra adoración se puede desviar, la adoración se puede correr, y me traía a memoria un poco, cuando hablaba esto de la bestia y demás, a algo que dijo el pastor, y va a estar desarrollando, que se trataba sobre, digamos, Lucero, la caída de Lucero y demás, y a mí me gustaría entrar mucho en este tema porque creo que puede conectar el principio de la adoración y lo que hablábamos, ¿no? De cómo tiene que estar nuestro corazón realmente para que no se corra nuestro enfoque. Así que le voy a pasar mi mate a JG. Muy bien, lo tomo. Ese pasaje de Apocalipsis es muy interesante. Bueno, todo Apocalipsis no es interesante, es apasionante. A mí realmente me apasiona. Allí se manifiesta dos etapas, ¿sí?, que hablan de los creyentes. La primera etapa que está representada allí, porque tenemos que recordar para establecer esto, que Apocalipsis tiene una cantidad de simbologías muy impresionantes. El mar de cristal se contrapone con el mar en tempestad, que está en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. El mar de cristal, que aparece en el capítulo 4 y en otros capítulos como en el 5 y otros más, habla de los creyentes, es la imagen de los creyentes. Pero después, como vos mencionaste, Belén, también está la imagen de los creyentes después de que la iglesia fue arrebatada. Aquellos que no recibieron la marca de la bestia. Entonces, en ambos casos son creyentes, pero hay dos etapas diferentes, y esa es la característica que se debería remarcar para poder entender un poco más esto. Bien, para no seguir ahondando en esto, me gustaría volver a la temática antes de que yo desarrolle un poquito lo que mencionabas de Lucero de la Mañana y las características y lo que sucedió con él en el cielo. Recuerden que esto fue antes de todo, después de la creación, ¿sí? Pero antes de todo lo que vino después. Es decir, que allí hay un periodo muy oscuro de rebelión que aconteció en el cielo, entre el versículo número 1 y número 2 de Génesis. Hay un pasaje gracias, que Franco mencionó en nuestro programa anterior, que es Apocalipsis 5, y me impacta porque dice que van a cantar este cántico que ahora voy a leer en el cielo, en la tierra y debajo, voy a agarrar los lentes, y debajo de la tierra.
Y realmente me llamó la atención. ¿Tendrá que ver con esto que estás mencionando de Lucifer, posiblemente? Porque mira lo que dice. Este pasaje de Apocalipsis 5, que dice así, lo mencionó Franco en el programa anterior. Dice, versículo 11, y miré, y oí la voz, otra vez la música, de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hago un paréntesis, ¿te imaginas un coro de millones de millones de millones de ángeles y ancianos y seres vivientes? ¿Cómo va a sonar eso, por favor? Ni uno desafinando. Una armonía perfecta, sublime. Bueno, sigo leyendo. Versículo 12. Que decían a gran voz, poderoso, potente, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí tenemos un montón de elementos que podríamos detallar que tienen que ver con la alabanza y la adoración. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria. Sigo, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, interesante, ¿no? Debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, o aún las cosas que están debajo de la tierra. Muy interesante. Les oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, casi idéntico al versículo anterior, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, mi pregunta es esa. ¿Qué es lo que hay debajo de la tierra que adora al Cordero inmolado? Muy impresionante. ¿Tomo el mate? Sí. Para contestar. Gracias. Bueno, evidentemente no es una pregunta simple. No, se puede especular se puede esto, especular, ¿no? Pero mucho. no podemos hacer doctrina. No, por supuesto. Pero el punto para mí, es decir, para mi concepción sobre esto, comienza en Génesis, ¿sí? Porque el versículo 1 dice, y en el principio, es decir, antes que todo, Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos a hacer un gran paréntesis aquí, porque el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso es sumamente contradictorio con el concepto de Dios. Es un Dios de orden. Primero, Dios es un Dios de orden. No hay vaciedad en Dios. Dios está completo en sí mismo y no puede crear algo desordenado ni imperfecto cuando en Él hay perfección y orden. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió entre el versículo 1 y 2 de Génesis? ¿Y qué es lo que sucedió después del ascenso de Jesús y de sentarse a la diestra de Dios Padre? ¿Qué pensarán los chicos? ¿Escuchamos a los Me encantaría, sí, antes. Yo recibo el mate y pensando en esto de la tierra desordenada y vacía y el principio y la creación, me acordé de la teoría del Big Bang. Hay personas que piensan que esto tiene que ver, que relacionan el Big Bang, la explosión, con la caída de Lucifer a la tierra. No sé qué piensan ustedes, ¿tendrá algo que ver o no? Paso el mate. Bueno, yo voy a agarrar el mate y creo que sí, hay muchas teorías, creo que inclusive desde la física lo intentan como explicar, ¿no? Este desorden que había
que ellos lo llaman el caldo espacial, donde habían partículas separadas por todos lados y de repente, ¡pum!, se juntaron dos partículas, hicieron explosión y ahí se creó de la nada el mundo. Pero un poco a colación a la pregunta que hace Marce, realmente si Dios era alguien perfecto que coexistía con este desorden espacial, creo que tiene que ver un poco con lo que sucedió antes, que tiene que ver con la caída de Lucifer y mucho de los ángeles que tenía Dios, y que antes hubo una guerra que se generó y que provocó todo este desorden. Pero mi pregunta es, ¿la guerra dónde se generó? ¿En el cielo o en la misma tierra? ¿Fue antes, la guerra fue antes o fue en la tierra cuando cayó Lucifer? O sea, no pienso que cayó, Dios lo mandó con todo su poder y su autoridad a la tierra y se desordenó por completo porque ellos son de desorden y desobediencia, porque eso es lo que traían. Pero la guerra, ¿dónde fue? ¿En el cielo? ¿Con los ángeles de Dios, con Dios mismo y él y esa parte de ángeles que lo siguieron a Lucifer, que le creyeron a él y desobedecieron también? ¿Dónde fue esa guerra? ¿Dónde fue ese enfrentamiento? Bien, voy a tomar el mate. Y Antes de que contestes, ¿puedo hacer un paréntesis? Por supuesto. Chiquitito. El paréntesis chiquitito es para que estudies e investigues estos temas. Es una materia o una especialidad que se llama creacionismo y apologética. Y es fascinante, es atrapante. El creacionismo explica científicamente por qué creemos que Dios creó el universo. Hoy estamos con el tema de alabanza y adoración, pero este paréntesis es importante. Y la apologética es la defensa, los argumentos de defensa de nuestra fe. Y te enseña todos los argumentos de por qué creemos en lo que creemos. Así que a los millennials, jóvenes y adolescentes sobre todo, les recomiendo, estudien e investiguen creacionismo y apologética. Cierro paréntesis. Bien, tomando lo que vos estabas diciendo, en realidad no estamos lejos de la temática de alabanza y adoración. Y contestando un poco las tres presentaciones, ¿sí?, tanto de Jazmín como de Franco y Tefi, voy a tratar de unificar estos puntos. ¿Te tengo el mate mientras tanto? Yo tengo una teoría ¿Así? que vos a veces me mezquinás el mate. Pero vos estás enseñando la palabra y yo mientras tanto... Bueno, te paso el mate, pero sigo yo con la palabra. Dale. Ok. Bien. El punto es este. Primero, es una casualidad que todo lo que vemos y está alrededor nuestro funcione, que tu vista vea un espectro de colores sorprendentes, que tu oído solamente escuche un rango de sonidos y no puedas detectar ni los sobreagudos ni los ultra graves. Es algo casual, es algo que sucedió porque dos átomos chocaron en el universo y de repente todo se ordenó milagrosamente. A ver, si vos desarmás un reloj, ¿sí?, pieza por pieza, o, bueno, a ver, hay muy pocos relojeros, ¿sí?, pero si vos desarmás una computadora, y esto lo vas a entender un poco mejor, y desarmás todo, la carcasa, todo, y lo tirás para arriba, ¿cuántas millones de veces lo tenés que hacer para que cuando caiga en el piso caiga armado y funcionando? Es una cosa totalmente absurda. ¿Te ¿no? doy un paréntesis más? Ese es el Mientras vos segundo. Mientras vos Ok. tomás el mate.
los científicos no se explican todavía qué es lo que hay, no lo pueden replicar. Se han hecho todos los órganos del cuerpo humano prácticamente, pero no pueden replicar, pero no pueden del cerebro, no se puede trasplantar el cerebro humano. Y sabes que los científicos no se explican y no pueden replicar qué es la energía, porque hay dos clases de energía entre dos neuronas, neurotransmisores químicos y electromagnéticos, cosa que es una energía entre dos neuronas que la ciencia no puede al día de hoy, aunque manda naves espaciales al espacio, no puede imitar, no puede replicar, no puede reproducir, emular, no claro. puede emular. Así que aún la energía entre dos neuronas de tu cerebro, la ciencia no la puede replicar. Mirá qué maravilla lo que ha hecho Dios. ¿Cómo eso puede ser casualidad? Aunque este es otro tema, es creacionismo, y nos vamos del tema de alabanza y adoración. No, porque yo tomo el mate y retomo. Y cierro el paréntesis. Punto. Retomo el punto. Cierro paréntesis. Bien, toma el mate. Bueno. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Y cerrá paréntesis. ¿Sí? Y cerramos paréntesis. Pero estaba bueno el paréntesis. Está bueno, sí, es muy interesante. Bueno, listo. Ok, entonces quiero darte el punto de vista bíblico, porque, digamos, tanto vos como el panel maravilloso que tenemos acá, puede argumentar, o quizás vos mismo que estás del otro lado, pero no podemos confrontarnos de una manera concreta y puntual frente a lo que la palabra de Dios nos dice, porque esto que vamos a tratar de cerrar fue escrito en diferentes momentos históricos, y esto fue armado de una forma muy concreta y puntual. Entonces, para que esto lo podamos desarrollar de manera más amplia y profunda, te voy a decir que vamos a continuar mañana en el programa, en el desarrollo de esto que estábamos planteando entre todos. Hay que preparar el mate para mañana, ¿eh? Y preparar el mate con agua calentita, porque esto, ¿qué fue? Prepara el mate. Y el mate con J&M y los Millennials. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta el final y haber disfrutado juntos de este tiempo. Suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campanita y recibí notificaciones cada vez que subamos contenido. Y así puedes seguir disfrutando de todo lo que tenemos para vos en Betel al Mundo.